Esta mañana es una mañana hermosa. Estamos también haciendo la transmisión de esta palabra dada por el Señor a través de nuestras cuentas en el Facebook, @Igea Barinas. Bienvenidos todos los que se están conectando a esta hora y vamos a tener la lectura de la palabra en Amós capítulo 3, versículos 3 al 8. Yo leo uno y ustedes leen el que sigue. Si dos andan juntos, hermano, yo estoy haciendo la lectura en la versión PDT. Hay algunas cosas que algunas palabras que le van a sonar diferentes. Dice así la palabra del Señor: si dos andan juntos, ¿no es porque se han puesto de acuerdo? Si un ave cae en una trampa en el suelo, ¿no es porque le han puesto una carnada? La trampa solo se cierra cuando atrapa al ave. Asimismo, el Señor Dios nunca hace algo sin antes anunciarlo a sus siervos los profetas. Hermanos, en esta mañana el tema de nuestra meditación se titula Acción y Reacción. Acción y reacción. En la física, en la ciencia, existe lo que los estudiantes, eso se ve en el bachillerato y en la universidad, los ingenieros, sobre todo la ingeniería, los estudiantes conocen como la tercera ley de Newton o el principio de acción y reacción. En la física, la tercera ley de Newton plantea que toda acción genera una reacción de igual intensidad, pero en sentido opuesto. Algo así como si yo empujo un carro, esa acción produce una fuerza que tiene una reacción del carro hacia adelante o hacia atrás en sentido contrario u opuesto a quien está ejerciendo esa acción. En nuestra vida cotidiana, todo lo que hacemos y decimos va a producir una acción con la misma intensidad. Pero en el Señor, la acción y la reacción no están privadas, no están condicionadas al sentido opuesto a Dios, sino que por el contrario, en el Señor, la acción y la reacción, Él quiere que haya hacia Él una especie de magnetismo con polos diferentes para que se atraiga. Es decir, la reacción debe atraernos a Dios si la acción viene de Dios. Solo que en nuestra desobediencia, las reacciones que tenemos muchas veces nos alejan de Dios. Muchas veces las reacciones que nuestra vida puede tener cuando Dios nos dice o cuando a través de su palabra nos señala algo, esa reacción inmediatamente surge. Algo como a Jonás le pasó cuando Dios le dice a Jonás: levántate, ve a Nínive y predica. La reacción inmediata de Jonás fue levantarse, pero en lugar de ir hacia donde Dios le había dicho que fuese, Jonás se dirige en sentido contrario hacia otro lugar. Acción y reacción. Para Dios, el proceso de acción viene de su voluntad hacia nosotros. Y es que en el libro de los Proverbios, capítulo 3, versículos 6 al 7, dice: busca su voluntad en todo lo que hagas, y Él te mostrará cuál camino tomar.
No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. El sentido de atracción de nuestras acciones, de nuestra reacción hacia Dios, está directamente proporcionada por su voluntad. No puedo creer ni pretender acercarme a Dios por mi propia valoración de las cosas, del camino, de la forma como acercarse a Dios, porque a esa acción o a esa reacción se le titula religiosidad. Es la escalera que yo construyo para acercarme a Dios. Son las cosas que desde mi perspectiva tengo que hacer para acercarme a Dios. Pero Dios quiere otra cosa. Leímos en Amós, capítulo 3, que el profeta está hablando particularmente de la acción y reacción de algunos sucesos, de algunos elementos de nuestra naturaleza. Dice el versículo 4, si un león ruge en la selva, ¿no es porque tiene enfrente de él una presa? Si el león está descansando y ya se ha comido su presa, no va a rugir. Quiere decir que la acción de ver una presa provoca en el león la reacción de rugir para atacar. Acción, reacción. Sucede algo, yo reacciono. ¿En función de qué? De eso que está sucediendo. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, duran los discípulos dispersos 3 días, desanimados, están allí reevaluando en quién habían creído. Y cuando se les da la noticia de la resurrección, todos manifestaron una reacción distinta, hasta el punto de que uno de ellos reacciona con incredulidad. Hasta que yo no lo vea, dijo Tomás, reaccionó a la acción de la noticia. Jesús no está muerto. Y él dice, hasta que yo no meta mi dedo en la llaga, reaccionó. Pero hay discípulos que reaccionaron diferente. No expresaron de manera verbal hasta que yo meta mi dedo en la llaga, pero sí querían constatar por sus propios ojos, así que salieron corriendo a ver la tumba vacía. Y el Señor Jesús, cuando se le presenta finalmente a Tomás, le dice a Tomás, bienaventurado eres, pero más bienaventurados serán los que crean sin ver. Acción, reacción. Dice, continúa el capítulo 3, en el capítulo 3 de Amor, diciendo, si un cachorro ruge en su caverna, ¿no es porque ha atrapado algo? Acción, reacción. Nosotros en el Señor tenemos provista la acción que viene de Él. Y la primera acción que vino de Él para salvarnos, dice la palabra que Dios envió a su único Hijo, Juan 3:16, acción, propósito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Acción que le pertenece exclusivamente a Dios. ¿Cuál es nuestra reacción? A través del único camino que es Cristo, llegar a Dios. Esa debe ser, en teoría y en lo que Dios quiere, nuestra reacción. Pero, ¿qué cosas? La humanidad no quiere reaccionar así. La humanidad quiere buscar a Dios, los que posiblemente quieran hacerlo, lo quieren buscar a su manera. Cada quien quiere dibujarse a Dios como si fuese un personaje de caricatura. Quiere colocarle características que sean como yo pienso que tiene que ser Dios. Yo quiero que Dios sea bueno, pero es que Dios es bueno
no porque yo quiera que sea bueno, ni en la manera en que yo quiero que Él sea bueno. Dios es bueno porque es su naturaleza. Dios es bueno porque Él es superior a mí. Dios es bueno porque Él es desde la eternidad, muchísimo antes que yo, y seguirá siendo bueno muchísimo después de mí. Entonces no puedo traer la reacción de la acción de Dios, no puedo traerla a un concepto predefinido de mi parte acerca de quién es Dios. Y nos hemos inventado, Juan 3:16 es el capítulo y el versículo más conocido en la tierra. Y nos hemos inventado cada fórmula para tratar de llegar a Dios. Y quienes no le llaman Dios porque no quieren caer en eso que la mayoría cae, le llaman el Creador. Y se alinean a las vibras, a las energías positivas, negativas, al Feng Shui. Y apare usted de contar cuánto camino quiero buscar o hacer para tratar de llegar al cielo, a Dios, a la iluminación, porque cuando no queremos hablar de un solo Dios, queremos hablar de un estado divino de iluminación. Pero Juan 3:16 es el versículo clave de la acción de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió. Ahí está la acción de Dios. La acción que viene de Dios, busquen su Biblia, Colosenses 3:16 y 17. Esa acción viene como una bendición a nuestra vida y esa acción debe generar en ti y en mí una reacción acorde al sentido de magnetismo hacia Dios, no en oposición a Él, es hacia Dios. Es decir, que sus cuerdas de amor me atraigan a Él. Colosenses 3:16 al 17, la Nueva Traducción Viviente lo dice de la siguiente manera: que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. La acción que proviene de Dios es una bendición a nuestras vidas que nos lleva en igual proporción hacia Él. Y lo primero que dice es que el mensaje que viene de Él, la acción que viene de Él, proporciona para nosotros, para nuestras vidas, riquezas. Pero qué lamentable que algunos que quieran predicar de la prosperidad nos hayan mentido diciendo que en Dios tenemos que ser ricos materialmente. Yo no estoy predicando ni hablando a favor de la pobreza. Pero hay un principio que Jesús les enseñó a los discípulos cuando estaba con ellos durante su ministerio público. A los pobres siempre los tendréis. Siempre habrá pobres. Otro problema es que a veces tenemos la pobreza en nuestra mente, pero eso es otra cosa. Eso es otro nivel. Yo no estoy hablando de prosperidad monetaria. Aquí no está hablando de que las riquezas que vienen de Él son monetarias, porque sus riquezas que llenan nuestras vidas consiste precisamente en la reacción que asumimos, tal como en Amós dice: si un ave cae en una trampa en el suelo, no es porque se ha puesto carnada. No bajará el ave de presa, estoy hablando de un ave de presa, un águila, un halcón, bueno, usted conoce más de zootecnia que yo. No bajará a un águila a comerse un conejo si no lo ve desde la distancia, ¿sí? Desde las alturas, el halcón, el águila, que tienen ojos muy potentes,
verá moverse allá en la tierra algún animal. Y los cazadores que utilizaban eso para atraer esas aves de presa, precisamente eran conscientes de la reacción del animal frente a una presa desvalida. La acción, colocar la presa. La reacción, esperar que la presa baje. Acción, reacción. ¿Cuál es la voluntad de Dios? De Dios viene el acuerdo, porque en el proceso de acción y reacción, Dios ha generado un acuerdo con nosotros para que de una forma práctica podamos reaccionar conforme a su palabra. De Dios viene el ponerse de acuerdo. Dice en Amós 3:3, si dos andan juntos, no es porque se han puesto de acuerdo. Cuando usted sale con su esposo, cuando usted sale con su esposa, con su mamá, con su papá, normalmente antes de salir se deben poner de acuerdo para ver hacia dónde van. Vamos para el centro. Acompáñame para la calle del Hambre. Sí, es un lugar bastante conocido aquí en Barinas donde se compra verdura a buen precio, ¿no? Vámonos para Alto Barinas, que allá en los centros comerciales, ¿verdad? Necesito comprar algo. Me cayó el bono y tengo que comprarme algo allá. Vámonos, ¿eh? Nos ponemos de acuerdo. Si tenemos carro, sabemos que vamos en el carro. Si no tenemos carro, sabemos que vamos en el transporte público, o en la moto, o en la bicicleta. Total, que antes de salir, los dos que van a salir se ponen de acuerdo para dónde vamos. El Señor se puso de acuerdo para dónde quiere que el mundo vaya con Él. En Hebreos capítulo 10, versículos 16 al 18 dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Luego añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no es necesario ofrecer ningún otro sacrificio por ellos. Dios se puso de acuerdo con nosotros. En primer lugar, para perdonar de forma permanente nuestros pecados. Y en segundo lugar, para que entendamos dónde hallar su voluntad y sepamos cómo reaccionar. Porque la reacción que como hijos de Dios debemos tener no se puede dejar simple y llanamente al carácter explosivo de mi vida. Muchas personas reaccionan de manera brutal frente a algo que tienen. Por eso es que no podemos a veces controlar nuestra lengua. Me di un golpe y de mi lengua salen cosas. ¿Ves? Porque la reacción ante esa acción de haberme dado el golpe, yo no tengo control. Pero dice la palabra que Dios se puso de acuerdo y dice, y pondré mis leyes en sus corazones. Cuando llego a la casa y me encuentro una casa desordenada porque los hijos no han hecho caso y le dije en la mañana lava y plancha y barre y está desordenada. Y mi reacción al ver eso explota contra los hijos porque no tengo control. Pero Dios se puso de acuerdo con nosotros y pondré mis leyes en su mente y en su corazón. ¿Para qué? Para que reaccionemos a lo que Él dice y a lo que Él quiere con la fórmula correcta. Y la fórmula correcta es tener conciencia de hacia dónde voy. Es tener conciencia de dónde estoy. No podemos vivir nuestra vida a la inercia. No podemos dejarle nuestra vida al tiempo, como dice el dicho, como vaya viniendo, vamos viendo. No podemos dejar nuestra vida como creyentes, así como que en el camino se enderezan las cargas. Acuérdense que el Señor le enseñaba un principio a sus discípulos cuando les dijo que ningún arquitecto va a construir una torre si primero no se sienta a calcular si tiene los elementos, las herramientas
necesarias para culminar, no para comenzar, sino para culminar la obra. Nuestra vida tiene que ser una vida de reacciones conscientes. Y para tener reacciones conscientes debemos estar alineados a la palabra. ¿Andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo? Tenemos que ponernos de acuerdo con Dios. Y para ponernos de acuerdo con Dios, tenemos que ir a su palabra y escuchar, leer y vivir lo que desde su palabra se desprende hacia tu vida y hacia mi vida. La acción provista por Dios viene precisamente en ese común acuerdo. Y Él quiere que entre nosotros también haya acuerdos. No es solamente ponernos de acuerdo con Él y tratar de vivir una vida como yo quiero en mi individualidad. Porque cuando me pongo de acuerdo con Él y acepto su voluntad, usted y yo pasamos a formar parte de algo que se conoce el cuerpo de Cristo. Usted pasa a ser miembro del cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Y el cuerpo de Cristo no es un cuerpo de Frankenstein. Ese libro y esa película, ¿verdad? El monstruo de Frankenstein, donde un científico loco construye un monstruo con diferentes partes de diferentes cuerpos. La mano de alguien, el pie de alguien, la cabeza de alguien. Un libro de ciencia ficción viejo, igual que las películas. El cuerpo de Cristo no es el monstruo de Frankenstein. El cuerpo de Cristo está unido por coyunturas y ligamentos que lo llevan a crecer y lo llevan a moverse en la misma dirección. Si usted tiene una dirección distinta al cuerpo de Cristo, su reacción es contraria a la reacción que Dios quiere. Se está moviendo contrario a Él. No perteneces al cuerpo de Cristo. Y no estoy hablando de la iglesia local. No estoy hablando de la iglesia Jesucristo es Amor. No estoy hablando de una iglesia de nombre particular. Estoy hablando de la iglesia de Cristo. Porque lo que tú y yo no practicamos en una iglesia local, nunca lo podremos practicar en la iglesia invisible de Dios, en la iglesia que no se ve, en la iglesia universal. Si yo no practico sujetarme, si yo no practico adorar, si yo no practico la comunión, si yo no practico congregarme, si yo no practico eso en una casa física, en un lugar físico, junto a unos hermanos físicamente hablando, ¿qué hay en mi corazón para que yo diga, yo no pertenezco a ninguna iglesia local, pero pertenezco a la iglesia de Cristo? ¿Cómo puedes decir que amas a Dios, que no lo ves, pero no amas al hermano que sí lo ves? ¿Cómo puedes decir que perteneces a la iglesia universal, que no la ves, pero no te quieres sujetar en una iglesia local que sí la ves? Acción, reacción. Acción, reacción. Dígale al hermano que está a su lado, acción y reacción. En Mateo 18, 19, el Señor le enseñó a sus discípulos que nosotros también nos tenemos que poner de acuerdo. Dice así, también les digo lo siguiente, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo lo hará. Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en oración para pedirle algo al Padre, pero hay que ponerse de acuerdo, hay que hablar. Yo siempre le digo a los hermanos, le he dicho a ustedes, hermano, hay una cualidad, bueno, no sé si llamarla cualidad, no es una cualidad. Hay un poder espiritual que no tengo ni quiero tener. De verdad se los digo, no tengo ni quiero tener, que es la adivinación. La adivinación es un poder espiritual que yo no quiero tener. Y dicho sea de paso, hermano, les adelanto, no lo tengo. Si usted está enfermo, lo mínimo que tiene que hacer es avisar, estoy enfermo. Porque yo no soy adivino, ni quiero ser adivino para saber que usted está enfermo. Ponerse en común acuerdo. Hablar. Ayúdeme a orar.
estoy pasando por esta necesidad. No lo quiere hacer en la iglesia completa, llame a uno, llame a dos hermanos de oración. Hable. En una visita que yo haga, porque hago las visitas, me puedo enterar que un hermano estuvo o está enfermo. Pero en ese mismo instante hay otro hermano o hermana que también está enfermo. ¿Soy adivino? ¿El resto de los hermanos son adivinos? No. Acción, reacción. Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo, le enseñó Jesús a sus discípulos. La acción que viene de Dios fue una acción de salvación, fue una acción de proveernos la oportunidad de estar frente a Él. Pero de Él también viene la acción de advertencia. En el versículo 6 de Amós 3 dice, si se toca la trompeta en una ciudad, no es para alertar a la gente. Quizás nosotros no conocemos aquí en Barinas el concepto de la sirena que alerta los países que han estado mucho tiempo en guerra en el Medio Oriente, o los países que como Chile, que son propensos a los terremotos con mucha frecuencia, tienen sistemas de alerta, alarma, ¿verdad? Y eso suena y la gente inmediatamente, acción, reacción. Suena la alarma, la gente reacciona. Suena la alarma, la gente busca esconderse porque vienen unos misiles, unos proyectiles, qué sé yo. En el Medio Oriente sucede eso con mucha frecuencia. Y el Señor dice, si se toca la trompeta en la ciudad, ¿no es para alertar a la gente? ¿Sabe usted el dicho, guerra avisada no mata soldado, y si lo mata? Si suena la trompeta, mire, yo me imagino aquí nosotros, hermanos, que suena una trompeta y nosotros ni pendientes de qué es eso, de qué es la corneta. Y cayó la bomba y explotamos y no nos buscamos la manera de escondernos porque no sabemos ese concepto. Es más, aquí ni siquiera sabemos el concepto de la sirena de la ambulancia. Viene la ambulancia con, bueno, sea mentira o no, hermanos, eso es ya cada quien con el conductor de la ambulancia. Todos vamos a dar cuenta. Nada le cuesta al conductor con apartarse. Eso significa apartarse. Cuando usted va adelante y suena la sirena de la ambulancia. Apártese. Acción, reacción. Si se toca la trompeta en una ciudad, ¿no es para alertar a la gente? Si ocurre un desastre en la ciudad, ¿no es porque el Señor lo ha mandado? ¡Wow! Acción, reacción. Fíjense lo que dice en la carta a los Gálatas, porque el Señor, de Dios viene la advertencia a nuestras vidas. Dios nos anuncia las cosas. Dios quiere que vayamos por caminos de bien, y cuando sabe y ve que nos estamos desviando hacia la derecha o hacia la izquierda, allí en su palabra nos da la acción para encaminarnos de nuevo por el centro del camino, que dicho sea de paso, debería ser el camino angosto que estemos caminando. Así que tenemos que hallar el centro de manera inmediata. En un camino angosto, hermano, que voy a estar midiendo yo dónde es el centro, eso es aquí y listo ya, para no ir ni a la izquierda ni a la derecha. En un camino, en una autopista de 4 vías, de 8 vías, es inmenso. Hallar el centro es más difícil que en un camino angosto. Pero en Gálatas capítulo 6, versículo 7 al 10 dice, no se engañen ustedes, nadie puede burlarse de Dios. Ojo, escúchame. Lo mismo le dijo el apóstol Pedro a Ananías y Zafira. ¿Por qué intentaste en tu corazón mentirle a Dios? Dijiste que venderías tu heredad en tanto, y calladito quitaste de allí y creías que podías venir. Porque delante de nosotros, cualquiera de nosotros podemos mentir y podemos decir yo hice, yo tengo, yo traigo. Pero ¿cuánto hay detrás de eso en verdad? Es lo que Dios quiere que nos revisemos. Porque ¿sabe usted lo que le pasó a Ananías y a Zafira? Cuando le dijeron a Dios,
Por eso es que a Dios le gusta que tú sí seas sí y tú no seas no. Imagino, especulando yo, se habían reunido porque era muy común en la iglesia del primer siglo, había muchas necesidades y dice la palabra en Hechos 2 que todos tenían las cosas en común, que nadie decía que esto es mío, todo lo compartían. Y en ese fuego, en ese gozo colectivo, Ananías y Zafira dijeron, tenemos un terreno, ese terreno lo vamos a vender en tanto. Voy a decirle un número para que nos ubiquemos. En 100 voy a vender ese terreno y lo voy a traer para hacer esa colecta que estamos haciendo. Pero cuando efectivamente lograron vender el terreno en 100 y empezaron a ver esas monedas allí, 1, 2, 3, 4. ¿No le ha pasado así que usted se imagina una cifra y es, verdad, está bien, pero cuando tiene los billetes y el dinero en el banco o en la mano con esas cifras de 2, de 3, de 4 ceros, a una cosita así como que tengo al mundo agarrado por la chiva? Cuando Ananías y Zafira comenzaron a pesar esa bolsa de monedas y a ver, contar 1, 2, 3. No. ¿Quién va a saber cuánto hay allí? Voy a sacarle 10, me quedo con 10 y doy tanto. Pero a Dios no se le puede engañar. Dios no se lo pidió. Dios no le dijo, venda el terreno. Ellos dijeron, lo voy a vender para dar tanto. Y se quedaron con algo. Mucho o poco, no era el tanto. Fue la intención de querer burlarse de Dios. Y el apóstol Pablo dice, no se engañen a ustedes. Dios no puede ser burlado. Y fíjese, escuche lo que viene aquí. Lo que se siembra, se cosecha. Acción, reacción. Si usted siembra en su vida semillas de limón, cuando llegue el momento de cosechar el fruto, obtendrá piñas. ¿Verdad que sí? ¿No? ¿Manzana? Plátano. ¿Qué va a obtener cuando nazca el árbol y empiece a dar frutos? Si sembró semillas de limón, ¿qué va a obtener? Limón. Y agrio. Y agrio, fuerte. Hay cosas que nos suceden en la vida porque la acción que tuvimos en nuestra juventud, la acción que tuvimos antes de ser cristianos, antes de ser creyentes, va a generar reacción en algún momento de nuestra vida. Y ojo, hermano, eso no quiere decir que Dios no me perdonó. Muchas veces Dios me perdona, muchas veces Dios me absuelve de mis pecados, pero la reacción de la acción que hice debe continuar. Porque muchas veces esa acción no fue individual, no tiene todo que ver conmigo, sino que es en colectivo. Entonces la reacción debe continuar. Lo que se siembra, se cosecha. Y viene la explicación. El que siembra en malos deseos, de sus malos deseos recogerá cosecha de muerte. El que siembra en el Espíritu, con M mayúscula, acentuando el hecho de que es el Espíritu Santo, del Espíritu recogerá una cosecha de vida eterna. Acción, reacción. Continúa diciendo, así que no debemos cansarnos de hacer el bien. Mira, hermano, el problema de la vida del creyente es que a veces creemos que la salvación es la meta. Ya soy salvo, ya Cristo me limpió, ya mi nombre está escrito en el libro de la vida, ya no tengo nada que hacer. Me conformo con de vez en cuando, cada 7 días, ir a un lugar, marcar tarjeta y me pierdo de nuevo. Me conformo quizás con ir entre semana a alguna actividad
viendo el ejercicio de la actividad desde la cabina de transmisión. ¿Se entiende cuando le digo desde la cabina de transmisión? O sea, solo veo para decirle a los demás lo que he visto, pero yo no fui protagonista de lo que he visto, solamente fui un narrador. Y se va con la pelota por la derecha y se fue por la pelota por la izquierda, pero no estuve allá cerca de la pelota. Y Jesús, hablando con Nicodemo, explicándole la vida en el reino, le dice: si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino, no puedes ser un espectador. Pero déjame decirte algo, Nicodemo, le dice Jesús, vamos más allá. El que no naciere del agua y del espíritu no puede entonces entrar en el reino. El reino de Dios lo arrebatan acción. El reino de Dios lo arrebata, ¿quién? Los valientes, los guerreros. Entonces, llegar a Cristo no es llegar a sentarse en algún lugar. Llegar a Cristo es hacer el bien porque damos frutos de arrepentimiento. Acción, reacción. Llegar a Cristo es moverse. Toque al hermano que tiene a un lado, dígale: llegar a Cristo es moverse. Diga. Muévalo así un poquito, así por el hombro. Llegar a Cristo es moverse. Así que no nos cansemos de hacer el bien, dice el Señor. Porque si no nos desanimamos, a su debido tiempo cosecharemos. Quiere decir que si yo me desanimo, no voy a cosechar nada porque simplemente no coseché nada. Entonces, fíjese la acción de sembrar en amargura o no sembrar. Me muero por no sembrar. Me muero de hambre por no sembrar. Porque no voy a cosechar frutos nunca, porque no sembré. Pero también me puedo morir por indigestión por sembrar en amargura. Fíjese usted cómo el Señor nos habla de su accionar hacia nosotros, en medio de lo que le explica el profeta Amós al pueblo. Dice el versículo 7, así en la versión PDT, así Adonai Jehová no hará nada sin revelar su plan a sus siervos los profetas, porque Dios todo lo ha revelado. Todo lo que está escrito en la palabra ha sido revelado a nosotros para que no quede ningún misterio de que tengamos que saber, porque sí hay misterios que no sabemos, pero ya el mismo Señor lo dijo, que tenían que quedar en misterio. ¿Cuándo has de venir? Y el Señor le dijo, eso es un misterio, no les toca a vosotros saberlo. El Padre en su sola potestad es el que lo sabe, ni los ángeles más cercanos lo saben. Así que hay misterios que a la luz de las Escrituras quedaron velados, vetados, sellados. Pero lo que ha sido revelado está allí para que lo entendamos. Pero no solamente en el entendimiento humano, sino que el Espíritu nos ayuda a ponerlo en práctica. Acción, reacción. Por eso, dice el versículo 10 de Gálatas 6, por eso, siempre que podamos, hagamos bien a todos. Escúcheme, hermano, escúcheme, o léalo allí en su Biblia, porque esta última parte es igual en todos, aunque tenga palabras distintas. Por eso, siempre que podamos, hagamos bien a todos y especialmente a nuestros hermanos en la fe. La Reina Valera dice a nuestra familia, ¿verdad? A nuestra familia de la fe. Antes de ir a hacer el bien allá, que lo tienes que hacer afuera, mira a tu alrededor. Allí hay que hacer el bien. Acción, reacción. Mira al hermano que tienes a un lado y mira al de atrás. Allí tienes que comenzar a bendecir. Allí tienes que empezar a ayudar. Acción. Ahora te toca, ahora tienes la responsabilidad de ayudar. Miraste a un lado, miraste atrás y te propones, esta semana voy a ir a limpiarle la casa a la hermana. Ajá, ve que no gusta mucho la cosa, ya como que no, me quedo sembrando limón o me quedo sin sembrar nada. Sencillo, o me quedo sembrando limón o me quedo sin sembrar nada. No nos gusta, ¿ves?
Miraste atrás, miraste adelante, tienes la responsabilidad de ir a visitar a tu hermano, a tu hermana y decirle, hoy vengo a hacerte el almuerzo. En tu cocina y tu gas y tu comida, pero yo vengo a hacerte el almuerzo para que tú descanses, te quedes allí tranquilita, tranquilito. Deja que yo cocino. Ve y visita al hermano y le dice, hoy vengo a cortar el monte, la grama. Vengo a jalar machete aquí en la casa tuya. Hagamos bien, primeramente, a la familia de la fe. Nadie dijo amén, pero bueno, gloria a Dios por todo. Hermanos, de Dios viene el mensaje, la acción viene de Él, de Dios viene el mensaje que Él quiere que nosotros tengamos. Dice Proverbios 35, toda palabra de Dios es verdadera. Él protege a los que acuden a Él en busca de protección. Romanos 15:4 dice, todo lo que antes se dijo en las Escrituras se escribió para nuestra instrucción, para que con constancia y con el consuelo que de ella recibimos, tengamos esperanza. El mundo no tiene esperanza porque el mundo no conoce a Dios a través de su palabra. Tú y yo deberíamos tener esperanza si tú y yo buscamos a Dios a través de su palabra. ¿Cómo vamos a tener esperanza si desconocemos la esperanza que viene de Dios? Acción, reacción. Dice Proverbios 35. Dice en el libro de Amós, de nuevo con el desastre en la ciudad, versículo 7, asimismo el Señor Dios nunca hace algo sin antes anunciarlo a sus profetas, a sus siervos los profetas. De Dios viene la acción de anunciar, de Dios viene la acción que viene en el mensaje de su palabra para que tú y yo podamos conducirnos como es debido. Porque el Señor, déjame decirte, que le dijo a sus discípulos, el que cree en mí, como le da su real voluntad. No, perdón, no dice así. Y porque yo quiero seguir creer que creo en Dios a mi manera. Cuán duro es para nosotros entender y practicar los principios de la conducta del creyente. Principios que cuestan. Si alguno te pide que camines una milla, ve 2 con él. Pero, no, hermano, no tengo mucha gasolina. Yo aquí lo dejo. Váyase como pueda, porque si no, ni llega usted ni llego yo. Si alguien te pide la capa, deshazte de ella y dásela. No, yo le doy otra si tengo otra, ¿verdad? Compartimos una y una. ¿Es lo que dice la palabra? Despréndete y dásela. Y lo más terrible, si recibes una bofetada por un lado del cachete, respóndelo con la misma intensidad, dice la palabra. No dice así. Corríjame, ¿cómo es que dice? En nuestro vocabulario aquí llanero, pon el otro cachete. Y espera la misma intensidad. Las acciones adecuadas traen consecuencias correctas, hermano. Pero las consecuencias correctas a nuestra vida vendrán en la medida que conozcamos la palabra. ¿Cómo viene la acción de Dios? ¿Cómo reacciono? Eso es lo que estamos buscando. Eso es lo que en Amós nos da el principio. En el versículo 3, andarán 2 juntos sin ponerse de acuerdo. Nos ponemos en acuerdo de Dios y entendemos por qué suceden las cosas. El león no va a rugir si no espera la presa. La acción de ver la presa lo hace rugir. ¿Estamos en la misma onda? ¿Estamos en el mismo espacio, en la misma dimensión, hermano? Proverbios 1, 32 y 33 dice, pues los simplones se apartan de mí hacia la muerte. Me gustó como dice la Nueva Traducción Viviente y coloca este calificativo descalificando
Por un lado le califica y por otro lado le descalifica al mismo tiempo. ¿Cómo dice la Reina Valera allí? 32. 1, Proverbios 1. Ignorante, dice la Reina Valera. Ignorante. La Nueva Traducción Viviente dice, pues los simplones, ¿quién es un simplón? ¿O cómo se es un simplón? Porque aquí habla de los simplones en plural. Pero ¿cómo alguien puede ser un simplón? ¿No se imagina cómo es ser un simplón? ¿Ah? La Reina Valera dice ignorante, pero el simplón es así como le falta ánimo, le falta investigar. El simplón todo lo convence. La tierra es plana. Ah, sí, la tierra es plana. Aquello es, sí. Y apareció el fantasma. Y sí, apareció. El simplón todo lo convence. El simplón ve las redes sociales y todo lo que dicen las redes sociales lo convence, lo anima, le llena los ojos. ¿Ve? El simplón no es chicha ni limonada. Pues los simplones se apartan de mí hacia la muerte. Ojo, es natural. El ignorante, el simplón, no entiende al Señor, no quiere buscar al Señor y entonces su camino es camino de muerte. Los necios son destruidos por su propia despreocupación. La acción que viene de Dios nos llama a nosotros a ocuparnos en el reino, no a estar desocupados en el reino. Dios no quiere gente floja. Pero a veces nosotros argumentamos que no le servimos a Dios porque yo estoy muy ocupado. Cuando usted lee cómo Jesús fue escogiendo a los 12 discípulos, a ninguno lo sacó del bar, a ninguno le sacó del juego, estaba viendo juego allá, estaba jugando en la calle. A ninguno le sacó de la cama. Epa, está sin hacer nada, Mateo. Sí, Señor, estoy durmiendo, estoy descansando. Bueno, levántate, vámonos. A ninguno lo sacó del ocio. Todos estaban trabajando. Los pescadores estaban en la barca, lavando las redes, preparándose para zarpar o lavando todo para guardar. Venían de su faena. A uno lo sacó de detrás del libro de contabilidad, llevando la cuenta de quienes habían pagado el impuesto y quién no. Estaba trabajando. De una manera distinta a los pescadores, que su trabajo era manual, el que estaba detrás del libro de contabilidad estaba con su mente nombrando, sacando, calculando 1 más 1, 2 más 2 menos 3, ya debes 500 ya. Y le pasaba la factura y la relación al guardia y iba y buscaba. Lo sacó trabajando. Dios no se buscó gente floja. Pero nosotros queremos ser flojos. Acción, no reacción. Qué tremendo. Incluso a Saulo de Tarso, que no tenía un trabajo formalmente, él estaba empecinado en su trabajo, que era llevar a la cárcel a los que él consideraba herejes. Y lo bajó de su transporte camino a cumplir sus obligaciones laborales, según él. Incluso a Saulo de Tarso estaba ocupado. Dios no llamó gente floja, Dios no llamó simplones. Y escucha cómo dice el versículo 33, en cambio, todos los que me escuchan vivirán en paz, tranquilos y sin temor del mal. De Dios viene el mensaje como una acción y usted y yo reaccionamos. De Dios viene la advertencia a acomodar nuestra vida y usted y yo reaccionamos. Déjeme decirle, hermano y hermana, que de Dios también viene la disciplina. Para aquellos que argumentan que Dios es amor, sí, pero el padre y la madre que aman a sus hijos los corrigen y los disciplinan. Porque el padre y la madre que no aman realmente van a dejar que el niño crezca haciendo lo que él le parece que deba hacer. Ese es un mal concepto y por supuesto una mala práctica del amor paternal
o del amor maternal. El papá y la mamá que aman deben llamarle la atención a sus hijos y a sus hijas. Deben decirle, no está bien. Deben enseñarle hábitos, porque la disciplina no es corrección. La disciplina no es pegarle a los hijos. La disciplina no es echarle correa. La disciplina es tener en claro los hábitos y las normas de la casa. Pero ¿cómo vamos a enseñarle normas a nuestros hijos si desde pequeño lo dejé hacer lo que él o ella querían en el momento en que él o ella querían? Yo no concibo un par de esposos que el niño coma cuando él quiere. Es que él no tiene hambre. ¿Y quién le va a enseñar hábitos? ¿Quién le va a enseñar a cepillarse de la manera correcta si usted no se pone a cepillarlo y a enseñarle cómo? De hecho, eso cambia tanto. A mí me enseñaron que se cepillaba de arriba para abajo, ahora que se cepilla en círculo. Pero los hábitos, la disciplina, cuando se ama realmente, los papás y las mamás son las que tienen que inculcarlas. No, es que él no come porque... Que coma cuando le da hambre, no. Usted come porque acá se come a las 12. Y yo le voy a hacer algo sincero, hermano. Yo le voy a decir la verdad porque todos me conocen. A mí no me gustan los aliños. Pero no era que a mí me hacían un plato sin aliño cuando yo era chiquito. Mi mamá nunca fue de las que cocinaba con aliños grandotes. Gracias te doy, Señor. Gracias, Padre. Pero sí tenía su cuestión de aliño. Sí cocinaba con aliño. Entonces, ¿cómo es que, ay, no le gusta el huevo, no va a comer huevo? Ay, no le gusta el... No, se come todo, aunque sea un poquito. Que después de grande y viejo como yo, ¿verdad? Que tengo una esposa y le digo, no le eche mucho aliño, y sin embargo a veces se le da la mano y le da mucho aliño. Dígame esos ají que son rojitos y los pica chiquiticos, pero le echa tanto que eso se ve ahí rojo todo. Pero ustedes supieran cuánto es tanto, ¿no? Un ají. Pero después que está grande como yo, elige no comer, eso es otra cosa. Pero no quiere decir que no le enseñaron desde pequeño. Dios, de él la acción que viene, también viene la disciplina. Dice 2 Corintios, búsquelo en su Biblia, capítulo 2, versículos 5 al 10. Vamos a ver un caso de inmoralidad que se juzgó en Corintio. Usted en su casa, para entender este caso resuelto, usted en su casa tiene que leer 1 Corintios 5, 1 al 4. O no, como está en su casa, lea el 5 completo. Para que pueda entender este contexto de 2 Corintios 2, 5 al 10. ¿Sí me explico? ¿Lo tiene allí en su Biblia? Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Yo quiero llamar que usted ponga su ojo en el versículo 7, que dice, en el versículo 6, que dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Ya en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, el apóstol Pablo le dice a los hermanos en Corintios que había un caso de inmoralidad donde un hombre estaba manteniendo relaciones íntimas con la madrastra. Y toda la iglesia sabía. Y Pablo le dice a los hermanos, ustedes se ponen de acuerdo y conmigo en el espíritu oramos para que Satanás mate su cuerpo y no tenga oportunidad de matar su alma. Hubo reprensión. Eso de que, ay, que Dios es amor, que no me hables, de que, ay, me lastima, que... No, señor, hermano. Yo no fui llamado a juzgar a nadie. Fui llamado a restaurar con mansedumbre. Pero para restaurar hay que señalar que se está pecando, que se está cometiendo un error. Hay que corregir.
Si yo no corrijo, Dios está accionando, pero yo no estoy reaccionando. El apóstol Pablo reaccionó y le dice a los hermanos de Corintios: únanse, vamos a reprender a ese inmoral. Y vea usted que en el capítulo 2, en el segundo libro, en la segunda carta, él reacciona. Pero el apóstol dice: fue una reprensión hecha por todos. Toda la iglesia se puso de acuerdo. Si hay fornicación, hay que ayudar, pero la fornicación debe culminar. ¿Qué es eso, hermano? Que estamos acostumbrados a que, ay, no, que no me señales, que no me juzgue, que la vara, que no sé qué, utilizando textos fuera de su contexto. Predicadores que señalan, y entonces al que habla así le llaman, y me llamarán a mí también, fariseo. Es un fariseo, es un religioso. ¿Y dónde está la santidad la cual Dios quiere que nosotros llevemos? Yo no comparo ni digo que alguien tiene que ser santo como yo, ni le pongo un estatuto de santidad. La santidad es a través de como lo dice la palabra. Y usted se tiene que dar cuenta si usted es santo o no es santo. Le acabo de decir que Ananías y Zafira no eran santos, pero no porque yo los esté condenando, es porque la palabra me dice que dentro, en oculto, en su pensamiento y en su casa, en la oscuridad tal vez de la noche, decidieron sustraer sin decirle a nadie algo que ellos habían convenido. Ni siquiera se los impusieron, convinieron por voluntad propia, porque nadie les dijo tienes que dar tanto. Y fueron disciplinados en esa iglesia poderosa del primer siglo, porque tremendo está Pedro aquí, vienen entrando allá por la puerta y les dijo tal y tal, y dígame a la segunda que entró, así como esos jóvenes vienen de enterrar a tu marido, así vas a caer y te van a enterrar. Y cayó y murió. Qué tremendo poder, qué tremendo. Fuésemos más derechitos nosotros, fuésemos más derechitos. Pero ¿cuánto nos falta temor a Dios? Lea en su casa 1 Corintios 5 completo y entenderá la relación de esto. La acción de disciplina que viene de Dios no viene para condenar, hay una restauración. Versículo 7, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Cuando la disciplina que viene de Dios restaura y es aplicada por nosotros para restaurar, hay en el creyente que fue pecador, que se equivocó, que tuvo errores, hay una confirmación de su arrepentimiento y hay frutos de arrepentimiento. Y el apóstol le dice a los hermanos: por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. A aquel que en la primera carta le estaba diciendo: oremos para que Satanás mate el cuerpo. Y lo reprendieron y se corrigió la situación. Imagino que si era fornicación con la madrastra, ya dejó la fornicación. Y ahora el apóstol apela al amor. Y dice: porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Obedientes para aplicar disciplina y obedientes para restaurar en amor. Y al que vosotros perdonáis, yo también. Si la iglesia lo perdona, yo también lo perdono. Era un ofensor que estaba dentro de la iglesia, pero era un hermano de la iglesia que fue disciplinado y fue restaurado. La disciplina no consistió en bajarlo y que tuviera 3 días por allí. La disciplina que se conoce, dicha por Pablo, fue: vamos a orar para que Satanás lo mate y se lleve su cuerpo. Esa es la disciplina que me está mostrando en 1 Corintios. Lea 1 Corintios cuando llegue a su casa. Aquí no hubo una reunión de iglesia para disciplinar, lo expulsamos. No, usted lo expulsamos de aquí, usted se va a congregar a otro lado y lleva su cuento. ¿Ves? Porque por eso es que hay malas interpretaciones de la cosa, porque cada quien lleve su cuento. Lleva su cuento a otra congregación y dile: mire, en esa congregación me sacaron, son unos malos, son unos desvergonzados, no me ayudaron. Pero no ve que tanto se le ayudó, no ve que tanto se le tuvo paciencia, amor, y no quiso enderezar su vida. Ciertamente no es concepto práctico expulsar a nadie. Por eso le digo, ¿cuál fue la disciplina aplicada por el apóstol? Vamos a orar para que se muera.
para que deje de estorbar, para que deje de dar testimonio malo. Vamos a orar. Imagínense. Fue la oración la que hizo Pedro. Y la reacción que tuvo, que llevó a la muerte a Ananías y Zafira. Porque no había en ellos arrepentimiento, hermano. Es posible que se haya en su mente metido la idea de, ¿verdad?, de sacar un poquito. Pero cuando el Espíritu está allí, no, yo en definitiva, no, Señor, perdóname, y lo tengo ahí, lo meto y lo llevo. Eso es posible que suceda. Somos seres humanos, claro que sí. Pero cuando hay indolencia, cuando hay premeditación, cuando hay un cálculo que yo lo hago a pesar de que yo sé que está mal. Yo sé que está mal acostarme con un hombre que no es mi esposo, pero me acuesto con él porque más me dan las ganas, más me ganan las ganas. ¿Estará realmente el Espíritu Santo redarguyendo un corazón así? Vamos a orar entonces para que el Señor se lo lleve. Esa es la disciplina. La disciplina viene de Dios como un mensaje y debe generar una reacción en nosotros. Acción, reacción. Finalmente, hermano, quiero que pensemos en esto. Cierre sus ojos por un momento. Cuando tú y yo somos claros con el Señor en nuestra vida y tenemos carácter en nuestras decisiones, que tú sí sea sí y tú no sea no. Cuando tú y yo tenemos carácter en nuestras decisiones, viviendo una vida conforme a la palabra, conforme a la voluntad de Dios, habrá gente que piense siempre que tú y yo somos fanáticos, que tú y yo somos religiosos, que tú y yo estamos equivocados. Pero eso está bien. Si está pasando eso, estás por buen camino. Porque tu carácter está definido por la voluntad de Dios. Nuestro carácter debe rendirse a Dios. Tu carácter, mi carácter debe rendirse a Dios para reaccionar conforme a lo que Él quiere que reaccionemos. Más bien, el problema de las personas que dirán eso de ti, están acumulando reacciones negativas, sembrando semillas de limón, y buscará entonces recoger después unas manzanitas de unos árboles que no supieron sembrar. Por eso te invito a que pongas tus ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Todas nuestras acciones tienen consecuencias, hermano, para bien o para mal. Todas nuestras acciones, físicas, almáticas y espirituales. Todas nuestras decisiones. Depende de ti tener una reacción conforme a lo que Dios quiere que tengamos. Porque Él alerta, porque Él enseña, porque Él disciplina. De Él viene el anuncio cuando viene una ciudad es atacada. De Él viene el hecho de ponerse en común acuerdo unos con otros. Eleva una oración allí donde estás. Vamos a pedirle al Señor que Él sea el que nos ayude a reaccionar conforme a su palabra. Y le decimos, Padre, en esta hora, te damos las gracias, mi Dios, porque tú eres bueno. Gracias, oh Dios bendito, porque tu palabra nos ha enseñado. Ayúdanos a poner en práctica lo que hoy has hablado a nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a buscar la reacción de tus acciones conforme a tu voluntad. Que seas tú, Señor, en nosotros y nosotros poniéndonos de acuerdo unos con otros para amarte y servirte de la forma como a ti te agrada, Señor. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén.